Vamos a calcular el siguiente ejemplo. Bueno, este ejemplo, pues tenemos acá un límite y tenemos aquí una sumatoria, y lo que tenemos acá es una forma de regla de suma, de suma geométrica, ¿no? Que es una constante elevada a la k, donde k es mi contador, que inicia en 0 hasta n. Pues para este problema vamos a poner por acá el límite cuando n tiende a más infinito de la suma de k igual a 0 hasta n de 1/2 elevado a la k. Si nosotros aplicamos aquí la regla para la suma geométrica, pues nos quedaría el límite cuando n tiende a más infinito recordemos que sería 1 más 1/2 elevado a la n más 1 entre 1, perdón, aquí dije más, aquí es un menos, menos 1/2. Bien, en esta expresión que nosotros tenemos acá, un segundo, acá, esta expresión, vea que pues por leyes de potencias, pues esto sería 1 elevado a la n más 1 entre 2 elevado a la n más 1. Entonces, por un momento, pues lo voy a reescribir de ahí, de esa forma. Y pues esto sería 1 sobre 2 elevado a la n más 1. Ahora, esto pues no era como necesario hacerlo, pero lo quise hacer para pues explicar lo que va a suceder ahora con el límite. En este caso, el único término que depende del n del límite es este. Y si yo cojo el número 2 y lo elevo a números cada vez más grandes, en particular si este número tiende a infinito, pues este valor va a tender a infinito. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Tenemos una constante entre infinito que va a tender a 0. Y entonces, pues lo que nos quedaría aquí sería en el numerador 1 menos 0, que es 1. Y en el denominador nos quedaría 1 menos 1/2, que es 1/2. Y ahora, si hacemos la fracción compleja de 1 entre 1/2, pues esto es igual a 2. Entonces, en este caso, pues lo que hemos hecho es imaginar que hemos hecho la sumatoria de 0 hasta n, donde n se va hacia infinito. Hemos hecho una suma infinita de términos. Y bueno, aquí una cosa interesante. Vemos que, que hay casos donde yo puedo hacer una suma infinita de términos, ¿verdad? Donde ningún término es 0, pero pues esa suma infinita nos da una cantidad finita. Bueno, el ejemplo a mí me parece bonito. Ojalá los disfruten. Para este segundo problema, vamos a hacer una simple verificación. Eso lo vamos a hacer mediante inducción matemática, que es un tema, bueno, que ustedes ya han estudiado en cursos anteriores o en este mismo curso, dependiendo del caso. En este ejemplo de acá, recordemos que pues nuestra regla va a ser esta suma. Recordemos que la suma o la sumatoria, lo que era una cadena de sumas, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es que vamos a verificar para el valor n igual a 1. Entonces, básicamente aquí lo que tendríamos es la suma de k1 hasta 1 de k.
Y ahora, bueno, primero, ¿qué es lo que significa esto de la suma de 1 a 1? Que yo cojo esta regla, la evalúo en 1, que es el límite inferior, pero como es exactamente igual al límite superior, pues simplemente puedo evaluar, no puedo hacer sumas de más términos. Entonces, esto pues sería simplemente igual a 1. Ahora, sobre esta regla, que es la regla que quiero probar, pues lo que voy a hacer es que voy a evaluar aquí el valor n igual a 1, que sería 1 multiplicado por 1 más 1 entre 2. Y bueno, aquí vemos que 1 más 1 es 2, así que este 2 se simplifica con este 2 y nos da que el valor final es igual a 1. Entonces, pues de aquí tenemos pues ya checado que el enunciado es verdadero para n igual a 1. Para el segundo paso de la hipótesis, de la prueba inductiva es suponer que mi proposición o que mi enunciado es verdadero. Entonces, para el siguiente paso vamos a suponer que en efecto la suma de k igual 1 hasta n de k es igual a n por n más 1 sobre 2. Y esto es lo que vamos a llamar la hipótesis inductiva. Bien. Y lo que vamos a hacer es, vamos a probar que esta igualdad, se sigue cumpliendo si el n llega hasta, si el límite superior de mi sumatoria llega hasta n más 1. Entonces, vamos a demostrar o vamos a probar que si yo extiendo esta suma hasta el siguiente término, de k1 hasta n más 1, de k, esto pues sería exactamente a coger esta fórmula y cambiar esta n que teníamos acá, ¿verdad? Que es esta n, a esta expresión que tengo acá. Entonces sería, en vez de n, pues n más 1. Y en el siguiente factor sería n más 1 más 1, que sería n más 2 sobre 2. Bien, entonces vamos a hacer esta prueba. Para esta prueba, pues yo tengo la suma de k igual a 1 hasta n más 1 de k. Y recordemos que pues esto que tengo acá, bueno, voy a escribir esto más bonito porque no sé bien claro que sea una n. Recordemos que pues lo que yo tengo acá es que escribir la suma así extendida de el contador 1, ¿verdad? K igual 1 hasta llegar al n más 1. Pero eso lo puedo ver o lo puedo imaginar como hacer la suma de los primeros n términos de k1 hasta n y luego sumar el último término que es el n más 1, ¿no? Entonces esta sumatoria pues nosotros la podríamos escribir simplemente como la suma de k igual 1 hasta n de k, y a esta última expresión sumarle el término que falta, que es el n más 1. Bien, y entonces vamos a poner por acá, ¿verdad? Entonces a esta parte que tengo acá, vea que es justamente lo que tengo en esta sección en mi hipótesis inductiva. Entonces,
si a esto yo le aplico la hipótesis inductiva, esta expresión la podemos escribir como n más 1 por, acá la puedo escribir como, la hipótesis inductiva es esta acá, que es n por n más 1 entre 2. Que sería n por n más 1 entre 2 más el n más 1. Ahora, acá si yo quiero escribir esto como una sola fracción, pues yo puedo extender, recuerden que aquí hay un 1, ¿verdad? De denominador, pues si yo hago el producto cruzado de denominadores y luego multiplico en cruz, pues esta expresión nosotros la podemos reescribir simplemente extendiendo esto hasta acá y multiplicando aquí por un 2, ¿no? Súper fácil. Y ahora puedo sacar a factor común el n más 1 en ambos términos. Saco a factor común y nos quedaría n más 1 por del primer factor n y de este segundo factor 2 y todo dividido entre 2. Y en este caso podemos verificar que la fórmula que nosotros predijimos en este paso la hemos logrado deducir en mi prueba y con eso queda verificado el ejercicio. Ahora vamos a ver este segundo ejemplo, que en este caso vamos a calcular una expresión para la suma de los cuadrados. ¿Ok? De los cuadrados, de los primeros n cuadrados, ¿verdad? Enteros. Entonces tenemos solución pues lo primero sería solución, pues lo primero ahora sí sería verificar para n igual a 1. Entonces, si nosotros hacemos la verificación de la fórmula, tendríamos la suma de k igual a 1 hasta 1 de k al cuadrado. Ahora, si yo hiciera este cálculo como k va de 1 hasta 1, pues simplemente evalúo en 1, 1 al cuadrado es 1. Y ahora evaluando en la fórmula que tengo aquí, donde n es igual a 1, tendríamos 1 multiplicado por 1 más 1, que, bueno, vamos a ponerlo así, 1 más 1, que es 2, multiplicado por 2 por 1 más 1, entre 6. Y pues acá vemos que esto que tengo el numerador sería 1 por 2 por 3, ¿no? 1 por 2 por 2, 1, me enredé. 1 por 2 por 3 es 6 y 6 entre 6, cuando lo simplificamos, pues es exactamente igual a 1. Entonces, pues ya con esto queda verificado. Entonces, el segundo paso sería hacer la parte inductiva, ¿no? Entonces vamos a suponer que la suma de k igual 1 hasta n de k al cuadrado es igual a n por n más 1
por 2n más 1 entre 6, ¿verdad? Y lo que vamos a probar sería que la suma de k igual 1 hasta n más 1 de k al cuadrado se puede escribir como, y igual como hicimos antes, cada n de estas se debe sustituir por el n más 1. Entonces tendríamos n más 1 por n más 2, y en este último término vea que es 2 que multiplica a n más 1, que sería 2 por n más 2 por 1 más 1. Entonces este último término sería 2n más 3 entre 6. Entonces, pues ya con esto, bueno, aquí tengo lo que va a ser nuestra hipótesis inductiva. Y pues vamos ya a hacer la prueba. Entonces, demostración. Tenemos la sumatoria de k igual a 1 hasta n más 1 de k al cuadrado, que esto pues lo puedo escribir como la suma de los primeros n términos, que sería la suma de k1 hasta n de k al cuadrado más la suma del último término, que sería cuando k vale n más 1, que sería n más 1, ¿verdad? Recuerden que en mi fórmula aquí está al cuadrado, entonces sería n más 1 al cuadrado. Entonces, en esta parte de acá, que es justamente lo que tenemos escrito como nuestra hipótesis inductiva, pues hacemos la sustitución. Entonces, tendríamos que esto se puede escribir como n por n más 1 por 2n más 1 entre 6 más n más 1 al cuadrado. Ahora, aquí, recordemos que aquí abajo hay un 1. Si hago esta suma de fracciones, ¿verdad? Multiplicando denominadores y multiplicando en cruz, pues esta suma la podríamos escribir simplemente extendiendo esta barrita y poniendo este por 6. Ahora, aquí el factor n más 1 lo tengo acá, también lo tengo aquí, así que lo podemos sacar a factor común y nos quedaría que esto es igual a n más 1, que va a multiplicar a. De esta primera parte sacamos este factor, que sería este n por este binomio que tengo acá, que sería n por 2n más n por 1. Y nos quedaría 2n cuadrado más n. Y de este segundo, pues hemos sacado uno de los factores, así que nos va a quedar 1 acá multiplicado por 6, que sería 6n más 6. Y esto dividido entre 6, perdón. Entre 6. Note que estos dos de acá los podemos sumar. Y si los sumamos, pues sería 7n. Y ahora, lo que tengo aquí es una expresión cuadrática que ustedes pueden factorizar, y si la factorizan, pues van a llegar
a que los factores de esa expresión cuadrática son n más 2 por 2n más 3. ¿Okay? Que los invito a verificarlo. Y justamente, pues eso que estamos diciendo, pues va a coincidir con lo que se predijo en nuestra prueba por inducción. Es decir, con esto hemos verificado que esta igualdad es verdadera. Entonces, esta fórmula que tengo acá y esta fórmula que tengo acá nos va a ser importante para ejercicios futuros. Entonces, súper recomendado que las escriban y las recuerden.